Ya, buen día. Hola, buenas noches. Bienvenidos al Summit número 10 para tratamiento sobre la endometriosis. En esta noche nos acompaña el doctor Manuel Antonio López de la Torre. Él es especialista en endometriosis, cirugía ginecológica, laparoscopía, ginecología de alta especialidad e histeroscopía. También estamos voluntarias de la asociación, como lo es Claudia, Tania y una servidora. Esperamos que este summit sea de importancia y sea de gran aprendimiento y entendimiento sobre la enfermedad. Gracias por estar aquí presentes. Gracias, Wendy. Bienvenido, doctor, nuevamente a esta, digamos, como parte 2. En la sesión anterior, bueno, pues se avanzó bastante sobre varias dudas que había acerca de pacientes y, bueno, tratando de hacer un breve resumen. Hay varias cosas que se mencionaron. Obviamente, pues lo que es la endometriosis, obviamente también esta parte de no normalizar el dolor, esta parte de cómo tiene un peso muy grande la enfermedad en la sociedad, en el trabajo, en la familia, en los hobbies que tienen las pacientes. También mencionaba algo muy importante que resultó un poco novedoso escucharlo, y fue la personalidad de las pacientes con endometriosis, ¿no? Esta parte que de alguna manera engloba ciertas características de mujeres que han estado permanentemente con dolor y con molestias, ¿no? Que se vuelven un poco perfeccionistas, etcétera. Entonces, bueno, pues no sé, me gustaría que pudiéramos comenzar esta segunda parte con esta sección de la personalidad, bueno, esta información que nos compartió la vez anterior, y pues bueno, el peso de la enfermedad en la sociedad pues también es muy importante, ¿no? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Entonces, mira, es un tema que no es que sea controvertido, pero el problema con las situaciones de personalidades que tienes que aclarar que hay rasgos de personalidad que son adaptativos. O sea, realmente la personalidad se va determinando de acuerdo a lo que se está viviendo. Si tú quieres poner en una situación de evaluación a una persona, tienes que darte cuenta del entorno. Una persona no se determina completamente solo por nacer, sino también por su entorno. Y el entorno de las mujeres con endometriosis es un entorno de violencia. No se les olvide este tema. Hay violencia y es una violencia implícita en la normalidad. Entonces, más que meterme en la personalidad, quiero que se comprenda que esta normalización del dolor es lo que realmente hace que valga la pena, al menos desde mi perspectiva. A mí es un tema que me encanta, el poder educar a las pacientes, y por eso es que participo en estos foros. Porque una vez que tú educas a una persona en un grupo de mujeres o en, híjole, por así llamarlo, una sororidad de mujeres que se apoyan en torno al dolor, porque eso es lo que hacen, las mujeres con endometriosis forman pequeños grupos, ya sean dentro de su núcleo inmediato o de sus grupos sociales más lejanos, llámese trabajo, amigos, etcétera, y empiezan a hacerse recomendaciones sobre tratamientos médicos, test, terapias alternativas, que esta PAP me ayudó un montón porque calienta muy bien, etcétera. Entonces, empiezan a hacer grupos de apoyo. Imagínate que rompemos ese círculo de apoyo. No es que esté mal que se apoyen, está mal que acepten el dolor. Entonces, una vez que rompes aceptar el dolor, metes ese pequeño gusanito, ese pequeño virus de decir, oye, espérate, pero no tenemos por qué estar haciendo estos grupos de apoyo porque deberíamos de vivir sin dolor. Cuando tú tratas sobre situaciones de personalidad, ten en cuenta que vivimos en un, digo, me refiero a ti, Claudia, específicamente por la pregunta, pero obviamente es para todas. Tengan en cuenta que estamos hablando de una sociedad que dentro del sistema capitalista nunca para. No porque sea rojito ni comunista, pero el sistema en el que vivimos es un sistema de producción constante. A la mujer no le van a dejar de exigir porque tenga algo que desde un punto de vista de la normalización se considere fisiológico y que sucede para todas las personas, que es tener el periodo menstrual. ¿A cuántas mujeres no les ha tocado escuchar, incluso de las mismas mujeres? Oye, es que a mí también me baja y yo no me pongo así.
no sé por qué haces esos argüendes y todas estas cosas. E incluso, desgraciadamente, se lleva a cabo este fenómeno del gaslighting, no solamente desde la perspectiva médica, sino desde la perspectiva de todos los que la rodean. Afortunadamente, muchas mujeres sí tienen apoyo dentro de sus grupos sociales, porque cada vez la información sale. Pero muchas mujeres no la tuvieron. Sobre todo nos toca ver pacientes con enfermedades muy avanzadas que nunca tuvieron el apoyo y que incluso cuando les dices, oye, es que tienes esto que puede afectar tu vida, que fue por tener dolor, no lo reconocen. Caen en un fenómeno de disonancia cognitiva, ¿sí? ¿Qué grupo de personas ha sido estudiado en torno a la tortura? Yo el ejemplo más claro que tengo son los veteranos de guerra. Y los veteranos de guerra, al final de cuentas, son personas que han estado con una constante liberación de hormonas de estrés, como el cortisol, la noradrenalina, y pasan por periodos de estrés muy grandes que se conoce como, antes le llamaban el shell shock, ahorita se conoce como estrés postraumático. Y cuántas de las mujeres que nos están escuchando, cuando reconocen en su calendario la fecha en la que va a venir su ciclo, no empiezan a tener ansiedad, porque ya desde el reconocer las veces que han sufrido y cómo ha sido necesario incluso ir a urgencias o hacer peripecia y media para poder sobrevivir, empiezan a tener estrés antes del periodo. Hay un montón de cambios que se están estudiando. Y desde la misma perspectiva de la adaptación de la personalidad, imagínate tú que desde un sistema en el que siempre se te está exigiendo que funciones, tú vas a empezar a tener que adaptarte porque tienes que funcionar para comer, para mantener una familia o para mantenerte a ti, para poder salir adelante, para estudiar, para hacer actividades. Entonces, de los tiempos que te quedan buenos, en el común denominador de las pacientes, estamos hablando de 10, 15 días con dolor, te quedan 10, 15 días para funcionar. ¿Y qué tienes que hacer para que funciones? Se responde solo. Tienes que ser una persona óptima en torno a tiempos, en torno a actividades y en torno a no perder tiempo, porque cuando llegue el ciclo ya no estás mentalmente. Sí, entras en automático, ¿no? Bueno, Comienza, exacto, comienza esta neblina mental porque a nivel cortical, a nivel de la corteza, se entorpece el procesamiento de la razón, se entorpece porque tienes dolor, porque hay cortisol y entonces tomas peores decisiones. Pero no le sucede solamente a las mujeres con endometriosis, a cualquier persona con exceso de cortisol que después empiezan a tener, de nuevo, insomnio, ansiedad, crisis de pánico, etcétera, van a tener la misma disfunción a nivel cognitivo o de procesamiento cerebral. O sea, no me estoy inventando nada, esto está estudiado desde perspectivas distintas. Y por lo mismo, por ejemplo, en torno a la fertilidad, se estima que realmente no sabemos cuántas mujeres con endometriosis sufren de problemas de fertilidad. Sabemos, y esto es algo que hay que dejar bien claro, que de las pacientes que tienen infertilidad, o sea, que no pudieron embarazarse, más o menos 40-50% van a tener asociación con endometriosis. Pero ¿cuántas de las que tienen endometriosis no pueden embarazarse? No lo sabemos porque en muchos casos no sabemos que las mujeres reconozcan o no que tengan endometriosis. Es un tema de normalización. Entonces se estima que las cifras son menores a lo que normalmente vemos anunciado de repente que, tienes endometriosis, no te vas a poder embarazar. No, no va por ahí. claro, sí, es muy complejo. Todo lo que menciona es una bolsa llena de temas que se podrían explorar. Sí, es súper interesante, es bien Ahorita interesante. ahorita que mencionaste esta parte del capitalismo y toda esta función del aparato, bueno, del sistema económico, etcétera, justo hace no mucho tiempo tenía una conversación con una persona acerca de cómo nos hacen creer a las mujeres que el olor de la vagina es desagradable y entonces nos venden productos para que huela manzanilla, para que huela esto, para que huela el otro, y en realidad no sabemos cuál es el olor correcto de nuestra vagina y pensamos que huele feo, ¿no? O también es muy difícil por la educación que nos han dado que nos aprendamos a tocar, ¿no? Es más fácil que los varones se toquen y desde muy chiquitos se masturben por cómo llega la sexualidad, etcétera, que una mujer, ¿no? Entonces a la mujer siempre nos dicen, no te toques ahí, déjate, eso es un tesoro, es algo preciado, etcétera.
Entonces, pues no nos tocamos y entonces somos de 23, de 30, de 40 años y nunca hemos conocido un orgasmo y nunca sabemos ni para qué es, ni siquiera cómo se llaman los órganos que están en nuestro cuerpo, los órganos sexuales, el clítoris, o sea, hay un asco, ¿no? Hay un repudio a nuestro propio cuerpo. Es un tema, híjole, a mí justo me rascaste de donde más me interesa, que son los temas sociales justamente de... A mí la filosofía me fascina. Y hay un filósofo por ahí que escucho mucho, argentino, que dice que la filosofía trata de rascar en donde no pica. Porque cuando algo ya se considera como normal, ahí hay un problema. El problema no está donde hay incomodidad, donde hay inconformidad, donde las cosas se consideran. El problema está donde ya existe la normalización, porque eso significa que hay algo que tú ya aceptaste como normal. Tú estás hablando justo del mismo tema, es un tema de poder. Se supone, bueno, me estoy metiendo en temas que tal vez no tengan que ver con endometriosis, ¿no? Pero se supone que desde una perspectiva de control, el hecho de quitarle el poder de la sexualidad a la mujer funciona como una potencia para disminuir a el cuerpo humano que tiene más posibilidad de alcanzar límites en comparación con el contrario, que sería el masculino. El orgasmo masculino es clímax y fin, ¿no? El orgasmo femenino es clímax, meseta, y dependiendo obviamente de características de cada quien. Entonces, se supone que desde el poder tienen un poder mucho mayor las mujeres que los hombres. Entonces, empiezas a desinformar o cooptas la información y solamente utilizas un poco y ya controlas al grupo más fuerte. Pero digo, a mí porque me fascina el tema del feminismo, todas estas cosas, que luego yo sé que un varón no debe meterse en el feminismo de acuerdo al grupo en el que estés, ¿no? Radicales, lo que sea, pero son cosas súper interesantes porque estás viendo reflejado un comportamiento social dentro de una enfermedad que sí afecta a la sociedad desde una perspectiva más de lo que se considera. Esta información que les digo en términos de control, de normalización, etcétera, es la misma información que se utiliza para poder utilizar una legislación, porque cuando tú plasmas, y de esto hay muchos artículos, cuando tú plasmas qué es lo que pierde el sistema capitalista teniendo a N número de mujeres, 2 de cada 10 en edad reproductiva, incapacitadas o subfuncionando, entonces le interesa al sistema capitalista que se trate la enfermedad. Y es lo que los artículos han buscado, y artículos americanos que han buscado decir, oye, tenemos tantas pacientes con endometriosis, están dejando de producir tanto, entonces vamos a buscar ayudarles para que puedas funcionar. Y desde esa perspectiva, parece que hay tema en torno a poder hacer un apoyo mayor, ¿no? Porque se escucha mucho, por ejemplo, del cáncer, pero de endometriosis escuchamos muy poquito. Cuando tenemos problemas a veces mucho más severos, no porque estemos hablando de vida, de salvar o de morir, ¿no? De vivir o de morir, sino de calidad de vida. Y la calidad de vida repercute sobre todo el sistema social. Si tú tienes una mujer que está bien, vas a tener un entorno agradable y sano. Si tú tienes una mujer con dolor, incluso aunque sea su sangre, su carne propia, sus hijos, la gente que ama, cuando hay dolor, el cerebro se desconecta. Entonces, es la mejor manera desde mi perspectiva de cambiar a la sociedad. Podemos hacer un cambio muy fuerte. Doctor, ¿qué nos recomendaría para poder iniciar con esta desprogramación, con esta, ¿cómo le podemos llamar? Como poder reeducarnos a las mujeres en nuestro cuerpo, en nuestros genitales, en nuestra, toda esta parte de reconocernos. ¿Cómo nos quitamos esa idea de que está sucio? ¿Cómo reconocemos que mi vagina huele normal? O sea, ni bien ni mal, es normal el olor. O sea, ¿cómo podríamos empezar? Ay, Claudia, es un tema, porque mira, no nada más es el tema de los jabones, también el tema de los pantiprotectores, el tema de la estética genital. Hay por ahí grupos feministas que me parece una idea increíble, que
me estoy metiendo en camisa de once varas, pero te comento que utilizan pornografía feminista y este tipo de pornografía se asocia a la normalidad de las relaciones sexuales. O sea, estás hablando de cosas que engloban muchísimo, muchísimo. Si me quiero ir a la parte desde la perspectiva de la endometriosis, creo que lo más importante es entender que vamos a dejar de lado la sexualidad, vamos a dejar de lado todo esto, estas situaciones de tabús, etcétera. Creo que cualquier persona, a cualquiera ser humano, que reconozca que el dolor no es normal. Empezamos por ahí. Oye, independientemente de que tenga que ver con un tema de la genitalidad, de no conocer lo que sea, a ver, empezando por qué aceptas el dolor como parte de la normalidad. Vamos saliéndonos de lo demás porque después se va a dificultar bastante el poder educar a la población. O sea, si ya nos metemos en temas de sexualidad, híjole, pudiéramos caer incluso en religión, en costumbres, en otras cosas, ética. Pero desde el punto de vista ético, ¿por qué aceptar el dolor como normal? Empezando por ahí. No es normal, es un aviso. Y ese aviso, en muchos casos es físico, en otros casos es mental, pero hay que hacerle caso, ¿no? El tema es, ¿hasta qué punto? Porque si dejamos, eh, siendo muy, muy, muy francos, si dejamos la verdad expuesta, ¿cuántos años duran las mujeres con dolor hasta que no encuentran un diagnóstico? Hay artículos que hablan de 12 a 15 años, porque durante sus primeros, de los 12 años en adelante, consideraron que era normal hasta que por fin consiguen una vida adulta y entonces reconocen entre amigas platicando que no todas tienen dolor, pero ya de 12 a 15 años haber aguantado dolor, y esto entra en el tema que tú me preguntaste sobre la psicología, la formación o la conexión, la interconexión neuronal se formó en torno a un ambiente hostil. Y este ambiente hostil, al final, sí genera neuroconexiones distintas en torno al dolor. Por eso, dentro de la endometriosis, no solo hablamos de endometriosis, hablamos de dolor pélvico crónico, donde puede haber un dolor que se origine ya incluso en el cerebro, que se conoce como sensitización central. Muchas mujeres que incluso asocian su ciclo a la migraña y esto forma parte de uno de los síntomas de la sensitización central. Y tenemos dolor que ya se origina en el nervio. ¿Por qué? Por todo el tiempo que duró el dolor instaurado y en algún punto ya es el nervio mismo el que genera el dolor, que se conoce como dolor neurogénico. Entonces, son temas muy complejos. Más allá de solamente hablar de endometriosis, hablamos de dolor pélvico crónico y de otros temas, que justamente es lo que tenemos que diferenciar. ¿Sí? Claro. Pues bueno, retomando algunas dudas y retomando también esta parte de poder como aprender un poco más de nuestros órganos, etcétera. Hay una pregunta que nos llegó que dice que para las que tenemos endometriosis y estamos en una menopausia porque nos quitaron el útero, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? Aquí noto que hay una confusión, no porque te quiten el útero vas a tener menopausia, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante, por favor, con esta. Justo. Hay una asociación, hay un miedo y mitos en torno a la histerectomía, en donde se considera que por quitarte el útero tú ya estás en menopausia. La menopausia, uno de los signos sí es que tú ya no tengas periodo menstrual, pero ese no es el origen. La menstruación no es el origen de la menopausia. La menopausia es la ausencia de producción de estrógenos o la disminución suficiente de la producción de estrógenos como para que ya no funcione el ciclo femenino. Entonces, si te dejan los ovarios, no es que estés en menopausia. Y el tema aquí es, ok, bueno, te quitaron el útero, pero ¿qué otra cosa había? Incluso en pacientes ya histerectomizadas, puede existir endometriosis, aunque ya no tengan útero, si dejaron lesiones o si no se continuó con un tratamiento médico. Ya ahorita hay una unión entre el tratamiento quirúrgico y entre el tratamiento médico que nos ayuda a prolongar la reaparición de la enfermedad en un periodo muy, muy, muy largo. Entonces, lo primero que hay que hacer es diagnóstico, ¿no? Claro. Nos dice alguien también que existen tratamientos para la endometriosis que se puedan tomar a largo plazo. Sí, claro. Sobre todo si estamos hablando de tratamientos que, bueno, los tratamientos de endometriosis simulan dos etapas de la vida de la mujer. Una es el embarazo y otra es la menopausia. Los tratamientos que simulan la menopausia no se pueden utilizar a largo plazo, porque literal te ponen en una menopausia en una edad muy temprana. Y la menopausia sabemos que se asocia a alteraciones
de problemas de función orgánica, hablando cosas sencillas, osteoporosis, osteopenia, caída de cabello, pérdida de la libido, cambios a nivel genital, de la sexualidad. Pero los tratamientos que, entre comillas, intentan como emular el embarazo, en realidad son tratamientos que utilizan progestinas, y las progestinas bajan los estrógenos de manera natural. Es como si hubiera una pequeña balanza en la cual o tienes progestinas altas o tienes muchos estrógenos. Por eso el embarazo funciona como un tratamiento natural para la endometriosis. No por esto se embaracen, o sea, ya ahorita decir embarázate para que se te quite el dolor me parece una salvajada, ¿no? Pero es por esto que se utiliza como una recomendación de la vieja escuela, ¿no? Porque al final de cuentas el embarazo baja los niveles de estrógenos circulantes. Ahora, cuando utilizamos tratamientos anticonceptivos, el anticonceptivo debe ser ajustado a cada tipo de endometriosis, porque no solamente hay una. Puede haber peritoneal, puede haber infiltrativa profunda, puede haber ovárica, y debe ir ajustado también al estilo de vida que quiere llevar cada paciente. Por eso, ahora sí que el, 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 el problema más fuerte de estas consultas o de estos temas es que a veces en una pregunta pareciera que se solicita una respuesta simple para problemas complejos, y eso no existe. No podemos dar una respuesta simple sobre este tema, pero sí hay tratamientos hormonales que se pueden utilizar a largo plazo. Hay que aclarar que los tratamientos hormonales no es como se consideraba antes, que todos se asocian a cáncer y a problemas severos. No engordan. Haces una pequeña retención de líquidos de 2 kilos o litros en 2 años de tratamiento médico. Realmente no es que engorden, porque luego también a eso le asocian mucho y no los quieren tomar. Y en torno a la fertilidad, no porque tomes anticonceptivos significa que vas a tener problemas de fertilidad. Muchas veces los problemas de fertilidad vienen antes. Entonces, son como los mitos más comunes que hay en torno a los medicamentos. Sí, sí se pueden tomar medicamentos durante mucho tiempo. No hay problema en torno a esto, obviamente, con los controles necesarios y evaluando los riesgos de cada paciente, ¿sí? Incluso puedo decirte que ha habido artículos, 6 meses, un año, desde la perspectiva oncológica, en donde ya no asocian a los anticonceptivos con un riesgo mayor de cáncer, sino que se le ha asociado para ciertos tipos de cáncer como protección, sobre todo aquellos cánceres que son dependientes de estrógenos, que te repito, hay que evaluar de paciente en paciente, y no por eso se da un medicamento y no se vuelve a ver a la paciente, al contrario, se pone mucha más atención. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. Escuchando sobre el dolor neurogénico, me llama muchísimo la atención porque a mí en este año me diagnosticaron un trastorno de ansiedad generalizada. Y aparte de esto, me diagnosticaron dermatitis atópica, y aparte de eso, pues la colitis, y también ahorita me está pasando una situación que ante ciertas situaciones me desvanezco, me desmayo. Entonces, se me hace muy importante esto que usted comenta, porque yo les comento a los médicos, tengo endometriosis, pero varios me dicen, es que no te apropies de eso, no es por eso. Pero escuchándolo a usted, realmente ¿será posible que sea parte de? Porque a mí me tardaron 12 años en darme el diagnóstico de endometriosis. Entonces se me hace muy importante lo que está comentando. Sí, es una suma de un todo. Realmente el estudio de endometriosis no solamente se enfoca en la endometriosis, se enfoca en todo lo que puede estar alterado. Incluso te puedo decir que hay pacientes que llegan con muchísimo dolor y que hemos encontrado que es por un problema tiroideo, porque los problemas de hormonas tiroideas también generan mucho dolor corporal. Entonces, sí vale la pena que se comprenda que aunque yo estoy dando la cara, yo no soy el más importante aquí. La más importante es la paciente, empezando por ahí. Y segundo, somos un grupo. Siempre el tratamiento de endometriosis es de un equipo multidisciplinario, y siempre se lo explico a los pacientes. Aunque a lo mejor pensando en cirugía, por ejemplo, tú dices, oye, pues son 3 personas las que están cubiertas en el seguro. Es que no somos 3. Estás hablando de 4, 5, 6 personas que, aunque no están consideradas en el equipo, forman parte de la clínica de endometriosis. El tratamiento multidisciplinario desde hace mucho tiempo se estima que debes de contar con muchísimas cosas en torno a la paciente con endometriosis: psicología, psiquiatría, nutrición, cirugía intestinal, fertilidad, urología. De verdad son muchos los temas. Entonces, me duele explicarte o decirte que mientras que
tus médicos no trabajan en conjunto, es probable que vayan a seguir surgiendo diagnósticos que, aunque son muy parecidos, se contrapongan a veces. O la clásica paciente que dice que tiene fibromialgia, ¿no? La fibromialgia es un diagnóstico de descarte. Entonces, van descartando hasta que dicen, no sé por qué te duele el cuerpo, tienes estos puntos positivos, tienes fibromialgia. Si tu endometriosis está bien tratada y ya no tienes señalización de dolor, o sea, ya no tienes dolor, hay que seguir tratando el resto de las cosas. Cuando la endometriosis se trata y quedan dolores residuales, oye, ¿puedo seguir teniendo dolor intestinal, por ejemplo, y haberme tratado de endometriosis? Sí. ¿En qué porcentaje? 32%. Molestias urinarias, 34%. Y de ahí hay que definir cuál es la molestia o cuál es el problema urinario o cuál es el problema intestinal. Entonces, caigo en la misma frase que les dije la última vez. Quien trata endometriosis no tiene tiempo para tratar otras cosas, porque es demasiado complejo. Necesitas, no solamente tú, sino todo el equipo con el que trabajas, estar acostumbrado a tratar pacientes que no es porque tengan una colitis o no es porque tengan una cistitis que tienen dolor. Hay que llegar a diagnósticos un poquito más acertados, ¿sí? En torno a los nervios, también hay médicos que se especializan en el tema nervioso, ¿no? Sí, así es. Preguntaba, por ejemplo, he tenido un poco de dolor en la espalda, pero en la parte superior, pero ha sido muy marcado, a partir de cierto tiempo, muy marcado, y que nadie entiende, nadie se explica, me dan medicamento antiinflamatorio, voy a a fisioterapia, y de plano no se quita. Entonces digo, bueno, pues hay que aprender, supongo que con esto, pero se me hizo pues muy interesante lo que usted comenta, porque pudiera ser parte de, pero pues hay que ir descartando todo, vaya. Claro, y hay que explicar también que no todo es endometriosis, ¿eh? Porque luego pareciera que todo lo queremos hacer parte de la endometriosis, no todo representa un problema de la misma enfermedad. Entonces hay que saber hasta dónde uno como médico de endometriosis dice, ¿sabes qué? Ya hice lo pertinente, creo que este tema no corresponde aquí, vamos a mandarte con algún subespecialista que también puede ayudarte en esta área. Sí, es muy interesante todo esto. En Facebook nos pregunta o nos comenta Karen TZ, la transmisión pasada comentó que no es necesario una cirugía para confirmar el diagnóstico. ¿Me recomienda cambiar de ginecóloga si ella dice lo contrario? Ok, me gusta mucho utilizar ejemplos que sean derivados como de cada persona. Generalmente les pregunto a qué se dedican. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Voy a imaginar que estoy tratando con una abogada y esta abogada tiene, no sé, una especialización en, no sé, legislatura penal, por ejemplo, y sé que hay mercantil y otras cosas. Entonces, la actualización de la persona sí cambia la opinión que va a tener. Si tú quieres utilizar criterios, los criterios deben de estar actualizados y la información actualizada. Cuando tú estás hablando de diagnóstico, vas a tener que hablar de diagnóstico desde una perspectiva rígida, como sería tener el diagnóstico histopatológico del tejido, o puedes estar hablando de diagnóstico... Bye, bye. Estoy con Claudia Lacorte en una plática. Entonces, puedes estar... Es que mi papá se está despidiendo, Claudia. Te manda muchos saludos. Ándale, porque estoy en Facebook. ¿Estás en Facebook? Sí. Hola, Claudia. Y el diagnóstico definitivo, llámese el gold standard para diagnóstico, es tener el tejido en todas las enfermedades. Oye, necesito tener el tejido para saber que tener un dolor crónico es endometriosis. No, no lo necesitas tener. ¿Sí me explico? O sea, estamos cayendo en temas en los que cosas que durante mucho tiempo se consideraron como necesarias para hacer diagnóstico, si nosotros seguimos síntomas, estudios, no necesitas llegar al tema final para tener el gold standard. Pero esto es algo muy controvertido. Ahora, no lo digo yo desde la perspectiva de tratamiento, el tratamiento de las pacientes con endometriosis que clínicamente tienen endometriosis y que tú sigues con ultrasonido, siempre se estima que no debes hacer laparoscopías diagnósticas, que es lo que probablemente están sugiriendo. La laparoscopía diagnóstica debería estar ya en desuso porque el diagnóstico de endometriosis cada vez es más sencillo. Si tú quieres llegar a un diagnóstico histopatológico para tener el tejido, ok, te puede servir,
pero ¿de qué te sirve tener el tejido si ya sabes con los síntomas que la paciente tiene endometriosis antes? No te recomiendo que cambies de ginecóloga. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, obviamente cada quien tendrá sus opiniones. Lo que sí considero es que de acuerdo a cada área de especialización va a haber personas que sean más aptas de acuerdo a lo que tú quieras hacer como paciente. Siempre lo más importante es la relación médico-paciente. Entonces, ahora sí que hay médicos para pacientes y pacientes para médicos. ¿Vale? Muy bien. Erika Gracia nos dice, ¿hay algún artículo que nos recomiende sobre el tema psicológico relacionado a la endometriosis? Ay, si nos vamos a literatura, la verdad es que no tengo nada disponible. Pueden buscar en torno a todo lo que les comento. Hay mucho, incluso hay temas de neurociencias en donde hablan sobre el tema del dolor. Específicamente, creo que para encontrar temas de psicología, pues tienen que meterse, yo sospecho, a PubMed y empezar a buscar toda la afección. Hay una gran rama de la psicología y la psiquiatría que estudia el dolor pélvico crónico, y dentro del dolor pélvico crónico se encuentra la endometriosis. Ok. Dice Diana Cris, ¿cómo saber qué tipo de endometriosis tienes? Bueno, creo que ya se ha hablado algo acerca de este tema, bueno, en varios otros videos, pero ahorita es que, doctor, lo retomamos. Hay una pregunta que está aquí un poco, bueno, me causa extrañeza. Dice, ay, ya se me perdió. ¿Puedes tener endometriosis sin menstruación? Sospecho que cuando se refieren a endometriosis y menstruación es porque ya no tengan el útero. Es lo que se me ocurre, ¿no? ¿Puedes tener endometriosis si ya no tienes el útero? Sí, la endometriosis no tiene cura. Si tú tienes endometriosis, siempre la vas a tener. Lo que no vas a tener puede ser la actividad de la endometriosis dentro del tejido en donde se encuentre. Vamos a pensar que tiene útero. Y cuando se refiere a sin tener sangrado, se refiere a que ya está en la menopausia. Sí, también existe la endometriosis dentro de la menopausia. Se nos olvida que no solamente los ovarios liberan estrógenos, la grasa corporal, tanto en hombres como en mujeres, también se convierte en estrógenos. Entonces, también tenemos casos de pacientes que aún en la menopausia siguen teniendo problemas con la endometriosis, que es lo que platiqué la vez anterior. Cuando tú tienes una enfermedad como la endometriosis que desacomoda o desordena anatómicamente o que deja nódulos o cicatrices, esos nódulos, cicatrices y ese desacomodo de los órganos, ahí se va a quedar. Si es sintomático, buscamos tratarlo para mejorar los síntomas. Si es asintomático, no se opera porque es una enfermedad benigna, mientras que no exista daño funcional. O sea, no todas las pacientes con endometriosis tienen que operarse. Muy bien. Pues aquí alguien preguntaba, ¿la endometriosis tiene cura? Pues bueno, ya mencionó que no. Esto es un tema muy controversial, pero bueno. ¿Qué procedimiento se necesita cuando la endometriosis ya invadió varias partes del intestino delgado? Qué tan cierto que se necesita cortar y esperar a que se une el intestino donde se encuentran las adherencias? Es que yo sí estoy muy en contra de este tipo de preguntas, porque es una responsabilidad muy grande decirle a alguien qué o qué no hacer sin un estudio de diagnóstico. Entonces, que si es cierto, que si no es cierto, me parece muy difícil éticamente responder a esto. Definitivamente esto amerita una consulta porque no todas las adherencias o no todos los nódulos intestinales se tienen que operar, pero tendríamos que hacer una evaluación de cada una de las pacientes. Sí, definitivamente hay muchas preguntas muy particulares que sí se requiere pues una consulta, ¿no? Em, Dice, bueno, que la pararon, que le duele, ¿no? Em, en fin, qué pasa cuando tienes síndrome del ovario poliquístico y endometriosis? ¿Cuál es el tratamiento? Son dos etiologías distintas. El ovario poliquístico es un problema metabólico. La endometriosis es un problema de tejido ectópico, porque al final de cuentas eso es lo que duele, el tejido que está fuera de lugar, que está estimulando una situación inflamatoria generalizada.
El ovario poliquístico es un tema metabólico completamente distinto, entonces realmente el tratamiento va a depender porque hay tipos de ovario poliquístico, son diferentes subtipos, de cada uno de los subtipos depende el tratamiento, al igual que la endometriosis, pues el tratamiento va a depender del tipo de endometriosis que tenga cada paciente. Dice Sujei Rodríguez, doctor, sabemos que tenemos endometriosis. Sabemos que debemos llevar un tratamiento adecuado. ¿Qué nos depara en un futuro a las que somos pacientes? ¿Con qué nos vamos a enfrentar? Qué bonita pregunta. Yo quisiera pensar que esto que hacemos va a tener peso en el futuro. Primero me gustaría comprender en mi mente soñadora que las mujeres con endometriosis van a reconocer la enfermedad desde un tiempo mucho más temprano. Segundo, hay información que sí nos está hablando sobre un diagnóstico temprano, hablando incluso en adolescencia, sobre marcadores genéticos o sobre marcadores salivales. Entonces, pareciera que el diagnóstico se va a poder llevar a cabo desde etapas tempranas. Ahora, ¿qué tan útil? Esto sí es tema de debate en algunos congresos, porque ¿qué tan útil es saber que una mujer que tenga cólicos en su periodo tiene endometriosis de manera segura? Pues es que realmente el cólico en el periodo se asocia a endometriosis. No hay otras patologías que causan este tipo de enfermedad de manera cíclica, que eso es, por ejemplo, con Wendy, el dolor de la espalda, pudiéramos evaluar si es un dolor cíclico o es un dolor constante y con eso esas determinaciones. Entonces, la anamnesis o el interrogatorio del paciente es súper importante. Saber si una paciente tiene endometriosis de manera temprana nos ayuda bastante, porque para el futuro dar un tratamiento desde una etapa temprana nos va a ayudar mucho. Y dentro de la biología molecular o de la parte farmacológica molecular, pareciera que hay estudios que hablan sobre medicamentos que van a ser ajustados para cada gen o para subgenes de pacientes. ¿Y esto qué significa? Hay pacientes a los que, por ejemplo, el ibuprofeno de manera genética no les cae tan bien. O el paracetamol, qué sé yo. Hay una teoría que habla en la endometriosis sobre que las mujeres de endometriosis o tienen un exceso de producción de estrógenos circulantes o una mayor captación, o bien una menor captación de las progestinas y por eso siguen presentando la enfermedad con mayor ahínco o con más fuerza. Entonces, si tú encuentras un fármaco desde el punto de vista genético que puede tener más función en la paciente, eso puede ayudarte a tener un tratamiento mejor. Y bueno, en torno a cura, realmente pareciera que esto es un problema, digo, hay varias teorías y varias cosas, pero en el MIT han estado haciendo con mucho movimiento, mucho sonido en torno a que parece que este es un problema de comunicación intercelular. ¿Qué nos depara el futuro? Me encantaría saberlo. Realmente lo que más me importa es poder hacer diagnóstico temprano, porque entonces cambias el futuro de la evolución de la enfermedad y no tienes que llegar a hacer cirugías tan radicales en edades tan tempranas, ¿no? Eso sería lo más bonito. Y para eso, perdón, pero no necesitamos el estudio genético. Basta compartir la información. No es normal que tengas dolor. Doctor, bueno, me gustaría preguntar, creo que ya lo había mencionado la vez pasada en la primera parte, eh, que, bueno, nuestros hábitos y sobre todo hay una pregunta, nos gustaría saber si la alimentación puede influir en los síntomas y qué recomienda. Es un tema muy, muy, muy preguntado, porque al final la alimentación influye en todo, ¿sí? Definitivamente todas las personas nos beneficiamos de tener menos inflamación. Empezamos por ahí. Entonces, las dietas antiinflamatorias deberíamos de seguirlas todas las personas, porque la inflamación no es buena en general para el ser humano, ¿sí? Hay personas que son más sensibles o menos sensibles a ciertos alimentos, definitivamente. Hay personas que si ya de por sí están inflamadas con la endometriosis, van a mejorar con una dieta antiinflamatoria, sí, pero no específicamente por el tema de la endometriosis, sino por el tema de la inflamación, ¿ok? En algún punto caemos en problemas de dietas que son completamente restrictivas en torno a lo que se puede comer. Y entonces las pacientes no comen absolutamente nada y dicen, oye, pero ¿esto qué tanto me está ayudando? Exactamente. Realmente el abordaje que deberíamos hacer en torno a la nutrición debería de ser personalizado. Que cada paciente lleve un diario y se dé cuenta qué tipo de alimentos le benefician, qué tipo de alimentos no le benefician,
pero a veces no son solamente los alimentos, sino las cantidades. Entonces, es un tema complejo. ¿Nos ayuda la dieta? Sí, sí nos ayuda. ¿Es mejor la dieta que el medicamento? No, no es mejor. ¿Le invierto al nutriólogo o le invierto al medicamento? Inviértele al medicamento. No por eso no va a ser bueno el nutriólogo. Pero si tú tienes una cartera limitada, en lugar de irte a comprar un montón de suplementos y un montón de cosas, vea lo que tiene más peso estadístico en torno al tratamiento para la endometriosis. Sí, aquí todo debe ser recomendado en torno a qué mejora más. ¿Sí? Gracias. Y hay otra pregunta en la que nos mencionan si existe algún tipo de ayuda para pacientes de bajos recursos que puedan obtener tratamiento adecuado. Ay, pues no me gusta hablar de este tema porque es un tema que todavía no se ha terminado de cocinar. Nosotros a principios de año hicimos un anuncio sobre la fundación que se suponía que en un tiempo muy cortito ya nos iban a tener todo. Hemos estado batallando mucho con el tema burocrático. Eh, Desde lo que yo conozco, la fundación puede ser una buena opción para pacientes de escasos recursos, pero al final de cuentas sí necesitamos tener todo en regla y todo organizado, ¿no? Esa es una. Ahora, hay lugares en donde operen pacientes de escasos recursos. Sí, en Morelia tienen por ahí una clínica de endometriosis. Creo que en el INPER también. No recuerdo si ya la abrieron o no. Por ahí me habían comentado que estaba cerrada. Hace poquito me dijeron que estaba cerrada. No sé, honestamente, no puedo actualizar. Son lugares en donde, desde un punto de vista de medicina pública, conozco que pueden atender pacientes. ¿Sí? Ok, sí, doctor, gracias. Hay Y, una... ah, Adelante, Tania. Adelante. bueno, esta es mía. La vez pasada nos mencionaba algo que a mí me llama mucho la atención de que realmente en base a su experiencia ha tenido casos de pacientes en las que ya fueron interferidas quirúrgicamente y ya removieron pues varios órganos en los que a lo mejor no era necesario. Y algo que me llama mucho la atención es que sea usted que tiene que existir esta relación en la que la paciente tenga de manera muy personalizada el tratamiento que se debe de dar, ¿no? ¿Existe al día de hoy, adicional a que hoy mencionaba que, bueno, el embarazo puede ser una buena opción, la cirugía, al día de hoy hay alguna actualización, pues para aquellos que a lo mejor ya pasaron por esto y aún así no hay una mejoría? ¿Hay alguna actualización en base a los tratamientos para endometriosis? Déjame entender tu pregunta repitiéndola. Una Ujú. paciente postoperada que siga con dolor, ¿qué más le podemos hacer de acuerdo a las actualizaciones de tratamiento? Porque va a depender mucho de dónde pintas la línea entre viejo y nuevo. Pues donde a lo mejor ya se intentó esas cirugías y todavía, y está a lo mejor mi caso, tratamiento con Mirena, todavía pasaron 2 años de mi primera cirugía, que no fue por un especialista, que también es un gran error, Para allá pero, iba. ajá, entonces obviamente iba para allá, Mira, pero al día de hoy, pues saber qué nos depara un poco me no, relacionaba con claro. la No, pregunta no, no. anterior. No, encantado. Voy a tomarlo como una pregunta de una paciente de la consulta. Oye, yo ya estoy operada, pero sigo con dolor. Bueno, empieza por el diagnóstico, porque al final de cuentas, uno como médico no sabe qué es lo que queda de manera residual en torno a lo que puedes seguir teniendo ahorita. Mira, hay por ahí una controversia en torno a quién la debe de operar, etcétera. Sabemos que el médico que debe operar endometriosis es el experto en el tema, que si de repente puede involucrarse un médico de fertilidad o un oncólogo, lo que sea, sí, definitivamente, pero la perspectiva no es la misma de la fertilidad o de la oncología. Es una perspectiva de una enfermedad oncomimética que es la endometriosis, pero que sigue siendo benigna. Entonces, de acuerdo a eso, se toma la determinación de quitar o no órganos, que fue lo que platicamos, ¿no? Ahí fue donde Ujú. les dije, oye, si no es una enfermedad oncológica, no vale la pena quitar el ovario, a menos que esté demasiado dañado y no se logre rescatar nada. Ahí vamos aterrizando este punto. Entonces, primero diagnóstico. Segundo, ¿qué síntomas tienes? De lo que tú tienes en torno a diagnóstico y a síntomas, ¿qué puedes conseguir con qué tratamiento?
Y según a esto se ajustan los nuevos tratamientos. Hay nuevos tratamientos, por ejemplo, en torno a neuritis, en torno a síntomas de dolor pélvico crónico, en torno a inflamación. Sí hay otras cosas, pero primero tenemos que hacer la anamnesis y la investigación de cada una de las pacientes. A eso me refería con que es tailor-made, es hecho a la medida. Esto depende, de nuevo, en el momento en el que te encontremos, los síntomas que tú tengas y el avance de la enfermedad que se encuentra en el diagnóstico de endometriosis. Ok, muchas gracias, doctor. No hay de qué. Bueno, tenemos aquí otras preguntas o bueno, comentarios. Dicen, ¿en dónde recomienda atendernos en la Ciudad de México o en el Estado de México? En el directorio de Endometriosis México hay algunos doctores que atienden en consulta privada. En el IMPER también podría ser. Hay otra pregunta. Bueno, un comentario: ¿es malo comer carnes rojas por endometriosis? Hay teorías de origen inmunológico, qué tan cierto o qué peso tiene. Y el último comentario, en este segmento que me llama mucho la atención y que sí quisiera indicar, dice Isabel Pérez Aguirre: la única cura es no ser mujer. Híjole, Isabel, como paciente de endometriosis que he pasado ya casi todas las etapas, es lo mismo que yo pensaba. Odiaba ser mujer, odiaba la menstruación, odiaba mi cuerpo, pero he llevado un proceso muy largo, de muchos pasos, y entre ellos es terapia psicológica, etcétera, y aprender a ver todo desde otro punto de vista, hasta el punto de llegar a decir: amo la menstruación, amo mi cuerpo, amo ser mujer. Ser mujer es lo más maravilloso que hay en la vida. Ser mujer no tiene por qué doler. Entonces, en verdad, Isabel, si nos estás escuchando, te invito a que te unas a las sesiones que tenemos de un grupo de autoapoyo, para que puedas iniciar el camino a, pues, amar a tu cuerpo. Sí, este es un tema que a mí me gusta tratar mucho. Justo desde esa perspectiva de la sexualidad o de la psicología, vale mucho la pena que el médico con el que se traten tenga un equipo multidisciplinario, porque hay muchas cosas más que tratar que solo lo médico. E incluso hay terapias alternativas que pueden funcionar para la endometriosis, ¿no? Que tienen peso y evidencia. ¿Cuál es el médico con el que me puedo atender en la Ciudad de México? Yo diría lo mismo que tú, Claudia, pero le sumaría un puntito más. Las pacientes de endometriosis se autocontrolan y se rigen entre ellas mismas. Tienen grupos y sororidades muy bonitos, en donde la recomendación de la paciente creo que es lo más importante, porque es a través de la experiencia de la paciente como tú vas a saber cómo le ha ido el resto de las mujeres y con la persona con la que probablemente tú te sentirías cómoda. Porque opciones hay un par, hay varias, pero no todos los caracteres de los médicos son para todas las pacientes, ¿no? Entonces ahí es donde puedes estimar, o incluso no todas las carteras de los pacientes son para algunos médicos. Ahí es donde también puedes ver como para dónde tirar la piedrita. El tema de la feminidad es muy difícil, porque estamos hablando no solamente de la sexualidad, estamos hablando también del dolor crónico y estamos hablando también de esta sensación de sexo débil. Y como dice Claudia, yo creo que la mujer es el sexo fuerte. Tienen muchísimas características y muchas habilidades que el varón no tiene. El único tema es el tema social, que creo que esto sí se puede cambiar. Y de nuevo, la menstruación no duele. Lo que duele es el tejido ectópico que está fuera de lugar. Pero una paciente con tratamiento para endometriosis deja de tener dolor una vez que el tratamiento es correcto, y no es la menstruación la que al final de cuentas les duele. Por eso, sugerir tratamientos que quiten la menstruación sin un tratamiento complejo o completo del resto de las lesiones y de los puntos no va a mejorar el término del dolor. ¿Okay? No es la menstruación realmente la que duele. Ok, dice Sujei Rodríguez: ¿qué tan frecuente puede ser
el tener un falso diagnóstico con endometriosis. Y la siguiente dice, ¿es posible la herencia indirecta de endometriosis, sobrinas u otras generaciones? Se estima que alrededor del 75% de las mujeres con endometriosis tienen a alguien en la familia que también lo tiene. Y en torno al diagnóstico, pues no sé, en comparación con qué. Realmente llegar al diagnóstico de endometriosis es algo, entre comillas, sencillo, ¿no? Duele la menstruación, eso es endometriosis. No hay otra enfermedad que se le parezca en torno a su ciclicidad. Hay que picar un poquito más y darnos cuenta cuáles son los otros problemas que pueden coexistir, pero no sé cómo a qué se refiere en torno a diagnóstico equivocado. Sí, bueno, como bien mencionas, doctor, muchas preguntas son de consulta, ¿no? De consulta. Y también, bueno, hablando de eso, dice, doctor, quiero una consulta con usted. ¿Es necesario ir a Guadalajara ya que tengo todos los estudios o podría ser por Zoom? No, la herramienta de Zoom, la verdad es que nos ha cambiado mucho la medicina, muchos de nosotros, a nivel internacional, incluso la OMS la toma como una posibilidad de diagnóstico. Y el tema es, tengo todos los estudios. ¿Qué estudios tienes? Porque al final yo en la clínica de endometriosis me baso específicamente en el protocolo IDEA. El protocolo IDEA no se reproduce en cualquier lugar de la República. Hasta donde yo tengo entendido, Víctor García, que es el radiólogo de la clínica, es uno de los pocos, si no es que el único que hace el protocolo completo. Definitivamente debe haber más personas haciéndolo, perdón, yo no los conozco. La manera en la que se hace más diagnóstico en Ciudad de México es con el mapeo, que le llaman, el famoso mapeo. Y el mapeo parece que es una mezcla entre resonancia y ultrasonido. ¿Cuál es el tema? Puede ser el costo, una de las situaciones, y la otra, que la resonancia llega a tener muy poquita diferencia en torno a que no es un estudio que se mueva, es decir, que sea dinámico, sino que es un estudio estático. Entonces, va a depender el médico con el que vayas, el tipo de estudio que te va a pedir. Yo personalmente solamente utilizo el protocolo IDEA para hacer el diagnóstico. Tendrías que venir a Guadalajara a hacer el protocolo, pero si tienes el protocolo, tranquilamente pudiéramos tener una videollamada por Zoom, no hay ningún problema. Excelente, pues nos vamos como en la última pregunta, doctor, ya se nos está terminando el tiempo. Y es una pregunta como típica, y dice que le diagnosticaron, es una mujer de 37 años, le diagnosticaron endometriosis y tiene problemas de infertilidad. Y la ginecóloga que la atiende dice que le recomendó ir con un especialista de fertilidad. Entonces ahora ya no sabe a dónde ir. Si ir con un especialista de infertilidad o con un especialista de endometriosis. Y es algo que pasa constantemente, ¿no? Las mujeres que no pueden tener hijos porque tienen algunos problemas de infertilidad, pues se van a estas clínicas para poder hacer lo propio. Entonces, bueno, ahí, ¿con quién va? Ok, ¿cuántos minutos tengo? Para saber cuánto me extiendo. Ya, 2 minutos, 1 minuto. Va, perfecto. Hay que poner en la balanza. ¿Qué es más importante? ¿La familia, o es decir, tener hijos, o el dolor? Una vez teniendo hijos, ¿puedes llegar a seguir teniendo dolor después de la fertilidad? La respuesta es sí. Entonces, esto va a depender de lo que quiera cada paciente. Hay que recordar que dentro de esta perspectiva que les estoy dando, de que son mujeres que están torturadas, hay un síndrome que se llama, se me fue el... Bueno, son personas que se enamoran de su cautor, ¿no? De las personas que secuestran. ¿Por ahí te acordaste, Tania? Se me fue el nombre, perdón. Estocolmo, Sí, síndrome de Estocolmo. Estocolmo, sí. Estoy haciendo aquí muchas analogías, ¿no? Pero imagínense que al final de cuentas están normalizando el dolor y justifican tener dolor y dicen, bueno, si voy a tener un hijo, ¿qué importa el dolor? A lo mejor eso me quita tantito. Sí, pero lo que no consideran es el después del hijo. Después del hijo, que está llorando, que estás desvelada, que no has podido descansar, que estás dando pecho y tener dolor. Creo que no es lo ideal, pero esto depende de cada paciente. Oye, y tratar la endometriosis antes de la fertilidad mejora la fertilidad. Tenemos muchos artículos que hablan que en ciertos casos, estoy individualizando, cada paciente es distinta, pero que en muchos casos, incluso tratar nódulos rectales mejora la fertilidad en las pacientes que ya pasaron por 2 o 3 in vitros. Entonces, pareciera
que está apuntando la endometriosis hacia la fertilidad, como primero tratar la endometriosis y después la fertilidad. No estoy diciendo que así tenga que ser, tenemos que individualizar cada caso, pero cada vez tenemos más evidencia que la endometriosis libera tantas sustancias proinflamatorias que tanto puede agredir, y esto sí está descrito, puede agredir al embrión y tener pérdidas por tener endometriosis, como puede dificultar la implantación del embrión por liberar sustancias embriotóxicas que eviten que se lleve a cabo una implantación, aún con in vitro. ¿Ok? Porque luego pareciera que el in vitro es milagrosa. Entonces, yo creo que esto ya es decisión de cada quien, creo que hay que platicarlo igual en la consulta, porque estamos hablando de dinero, no estamos hablando de temas así como que hay nada más la enfermedad, estás hablando de tratamiento para endometriosis y tratamiento para fertilidad, y la fertilidad, hasta donde yo tengo entendido, no es algo cubierto por un sistema de salud público, o al menos no está como tan abierto para todos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya la respuesta la dará cada quien. Doctor Manuel Antonio López de la Torre, muchísimas gracias por compartir su experiencia, su pasión, los conocimientos, por darnos este espacio y poder revisar algunas dudas generales de las pacientes. Esperamos tenerlo próximamente en otro espacio de este tipo. En el directorio de la Asociación de Endometriosis México se encuentran sus datos para que ustedes puedan hablar, preguntar el costo, etcétera. Muchísimas gracias, doctor. Unas palabras finales. No, muchas gracias a ustedes. Yo encantado. Ahora sí que la difusión me gusta mucho porque siento que es algo que puede recaer sobre las pacientes. No lo hago para que vengan pacientes hacia mí, lo hago para que las pacientes cambien el tema de diagnóstico, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ok, pues por este lado damos concluida la sesión. Muchísimas gracias a todas las que se unieron. Muchas gracias, doctor, por este tiempo y bueno, pues nos vamos con mucha información. Muchas gracias nuevamente. Adiós a todas, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.